Dios te bendiga. Te saluda el pastor Alexander Molina. Bienvenido una vez más a este estudio de la palabra de Dios. Bienvenido. Espero que estés preparado, estés listo para poder recibir el alimento que Dios nos envía a través de su palabra. Queremos recordarte que estos estudios están diseñados de una manera práctica para que los podamos usar como devocionales diariamente. También se pueden usar en lo que son estudios bíblicos en los hogares, conocidos en muchas iglesias como células, para que a través del estudio en un grupo de célula, un grupo pequeño, puedan también ser instruidos, ya que están diseñados de manera práctica. Así que espero que puedas disfrutar. El día de hoy a comenzar una serie titulada Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar del Espíritu Santo como el Consolador. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 16, donde leemos de la siguiente manera. Y dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Más adelante, en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oramos al Señor para que sea precisamente la persona del Espíritu Santo trayendo esta palabra a nuestro corazón y sea de mucha instrucción y de mucha fortaleza. Así que oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendita oportunidad que nos das de poder abrir la Biblia y también abrir nuestros oídos para escucharte hablar a ti y que seamos iluminados por tu palabra y de esa manera poder ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, mejores ciudadanos en este mundo, mejores padres, mejores empleados, mejores empleadores. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a lo que es el estudio conociendo al Espíritu Santo. Y como te decía, el día de hoy vamos a estar enfocándonos en el Espíritu Santo como el Consolador. Es importante que nosotros como cristianos conozcamos al Espíritu Santo, ya que es precisamente el Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos consuela, quien nos ilumina para que nosotros podamos llevar a cabo el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Consolador, al Ayudador, para que podamos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado de manera eficaz, que podamos ser eficaces llevando a cabo el reino de Dios. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos revela que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino. ¿Qué significa esto? Que Dios se ha revelado a nosotros en tres diferentes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero sí el concepto de este Dios trino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos la acción del Padre. Es el Padre accionando en el Antiguo Testamento, aunque también vemos al Espíritu Santo
en la creación, como el ruá de Dios, como el aliento de Dios, como el hálito de Dios. Y también vemos al Señor Jesucristo antes de su encarnación, que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, lo vemos como el ángel de Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, en lo que son los evangelios, vemos al Hijo revelado, manifestado, encarnado, con los mismos atributos del Padre, accionando, trayendo las buenas nuevas de salvación. Lo conocemos en su encarnación, en el nacimiento, que sabemos que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que vendría Jesucristo, que vendría el mismo Dios encarnado, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo vemos en su encarnación, lo vemos en su crecimiento, lo vemos en su ministerio público, en su crucifixión, en su sepultura y también en su ascensión a los cielos. Esto es, en los evangelios nos narran las acciones del Hijo. Y una vez que el Hijo asciende a los cielos, en lo que es el libro de Hechos y todas las cartas que vemos después, todos los escritos de los apóstoles, vemos ya al Espíritu Santo en acción. Es el Espíritu Santo fortaleciendo, guiando, empoderando a la iglesia, ayudando a la iglesia al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, vemos tres diferentes personas, un solo Dios. No creemos en tres dioses distintos, creemos en un solo Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, respondemos a esa pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Y como lo estamos mencionando, es una persona. ¿Y por qué decimos que es una persona? Porque no es una cosa, no es un objeto, sino que es una persona que tiene voluntad, que tiene emociones y que tiene intelecto. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 10, versículo 19 al 20, se nos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vemos aquí al Espíritu Santo hablándole a Pedro y diciéndole, dándole una orden, que venían estos hombres de parte de Cornelio para invitarlo y llevar las buenas noticias a Cornelio. Entonces lo vemos aquí hablando, lo vemos aquí tomando decisiones de manera inteligente, porque él es una persona. El Espíritu Santo, nosotros podemos ser conscientes como cristianos que Él está en nosotros. En el Evangelio, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 7, versículo 38 al 39, dice Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos ser conscientes de que el Espíritu Santo está en él, porque Jesucristo dice, como el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí es comparado el Espíritu Santo a un río que lleva vida, donde nace, donde va su caudal, por ahí donde él va llevando vida. Y a la orilla de los ríos hay vegetación, porque hay agua. Y esa es la idea, que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, a los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo hace el milagro de los milagros. Y es lo que dice la Escritura, que nacemos de nuevo. Y allí en ese nacimiento se produce
lo que conocemos como las vertientes de agua viva dentro del creyente, de tal manera que una persona que ha nacido de nuevo puede percibir o puede estar consciente de que el Espíritu Santo está en él porque trae regeneración, trae transformación, trae cambio en toda la esfera de la integridad de la persona, lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es en sí la vida física y las relaciones con los demás. La persona que ha recibido a Jesucristo también ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar al Espíritu y ahí es cuando se produce la conciencia o la relación que nosotros tenemos ahora con Dios. Cuando hay esa relación y el Espíritu Santo está en nosotros, está habitando en nosotros, entonces el alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad son transformadas, son sanadas, son cambiadas y ahora nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces lo podemos ver también en la relación con los demás. Podemos tener una relación apropiada, una relación justa, una relación sana con otras personas. Por eso dice, el que cree en mí, de su interior, de lo más profundo del ser, brotarán ríos de agua viva. Habrá transformación, habrá cambio en el creyente. Muy bien, vamos entonces al punto 2, que es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una casualidad, no apareció, sino que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya se nos había profetizado. Ya los profetas habían hablado del advenimiento del Espíritu Santo, así como también se había profetizado del Hijo, del advenimiento de Cristo, del advenimiento en su nacimiento, de su ministerio público, de su pasión, de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión al Padre. También en el Antiguo Testamento se nos profetiza, se nos dice, se nos da la esperanza de que un día vendría el Espíritu Santo para habitar en el creyente. Vamos a ir, por ejemplo, a Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Se nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí se nos habla de que en los postreros tiempos la ley de Dios ya no estaría escrita en piedra externamente, sino que sería escrita internamente en el corazón del ser humano que crea en Dios. También en Ezequiel se nos da una profecía acerca del Espíritu Santo, Ezequiel 11, 19 al 20, y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible a Dios, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nuevamente se nos está hablando de que en los postreros tiempos Dios daría un corazón más sensible a las ordenanzas que él había instituido. ¿Cómo iba a lograrlo eso? A través del Espíritu Santo en el creyente. Y una profecía más clara, y es la que en el día de Pentecostés va a hablar el apóstol Pedro y va a describir a aquella multitud que se encuentran ahí reunidos, donde hay esa conversión de almas, que son como 3,000 almas. En Joel 2:28 se nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces tenemos aquí evidencia bíblica, profecía bíblica, de que el Espíritu Santo vendría para habitar dentro del
creyente. Nosotros sabemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya estaba en acción, pero no como en el Nuevo Testamento, donde vendría a habitar dentro del creyente. En el antiguo pacto venía sobre los reyes, ungía a los reyes para que ellos ejercieran el oficio de rey, para que establecieran el reino de Dios. También vendía sobre el sumo sacerdote para que él llevara a cabo el papel de intercesor del pueblo delante de Dios, y vendría sobre los profetas. Cuando ellos traían un mensaje de parte de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos, los capacitaba para que pudieran hablar en el nombre de Dios. Pero ya en el Nuevo Pacto se nos está diciendo aquí, en el Antiguo Testamento, de que vendría a habitar dentro del creyente. Muy bien, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, precisamente, Él nos habla de que cuando Él fuera ascendido a los cielos, fuera glorificado, fuera quitado físicamente de en medio de nosotros, enviaría al Espíritu Santo. En Juan 14:18 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y es precisamente de ese punto que vamos a hablar, y en el cual nos vamos a enfocar en estos aproximadamente 8 minutos que nos quedan de este devocional, de esta enseñanza, donde se nos habla del Consolador, el Espíritu Santo como el que consuela. ¿Quién es un consolador? Un consolador es alguien que tiene las cualidades de confortar, de animar, de alentar, de aliviar la aflicción. O sea, es el que alivia, el que calma y el que apacigua. Ese es el consolador. Tiene estas capacidades. Y cuando Jesucristo nos habla del consolador, precisamente nos habla en ese contexto. Una noche antes de ser crucificado, de ir a la cruz, de llevar el pecado por toda la humanidad, de ser quitado de en medio de sus discípulos, Él les habla a los discípulos que enviaría al Consolador, alguien que los va a ayudar, que les va a aliviar el dolor, que los va a ayudar en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque precisamente los discípulos de Jesús estaban a punto de sufrir la ausencia física de Jesús. Imagínese usted que el Maestro Jesucristo había caminado 3 años de ministerio con ellos. Él había estado físicamente con ellos. Los había confortado, los había animado, les ayudaba en sus dudas, los confrontaba. Por eso es que Pedro en cierta ocasión le dice a Jesús, cuando él viene con la noticia: mira, Señor, mucha gente se está yendo. Entonces Jesucristo le dice: ¿vosotros os queréis ir también? A lo que Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese era el grado de afecto, de amor, de confianza que los discípulos tenían en Jesús. El que él fuera quitado de en medio de ellos físicamente traería un vacío. Ellos se van a sentir devastados que su maestro, su amigo, su rabí, el que les había estado enseñando, el que les había estado confortando, el que les había estado dando esperanza, fuera quitado de en medio de ellos. En este contexto del Nuevo Testamento es donde se da la enseñanza más condensada y más cabal de lo que es el Espíritu Santo como el Consolador. Así que vamos a analizar algunas palabras del versículo 16 del capítulo 14 de Juan, y con esto vamos a concluir. Dice: y yo rogaré al Padre. Es Cristo hablando a sus discípulos que estaban a punto de sufrir o experimentar esta pérdida o a pasar este dolor, esta angustia. ¿Cómo van a superar eso ellos? Él dice esto: y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note lo que dice, y yo rogaré al Padre. La primera obra que Cristo va a llevar a cabo como intercesor, como el sumo sacerdote. Acuérdese que una vez que Cristo muere, resucita al tercer día y luego está por un espacio de 40 días con los discípulos resucitados, recordándoles él las enseñanzas acerca del reino. Una vez que él asciende a los cielos, él se va a sentar a la diestra del Padre y él se va a poner a la diestra del Padre como el sumo sacerdote eterno, quien va a estar intercediendo por los creyentes delante de Dios. Va a interceder porque Satanás va a llevar sus calumnias, va a llevar sus mentiras para tratar de acusar a los hijos de Dios para que no se les otorgue el favor divino. Él se convierte ahora en nuestro sumo sacerdote, el que había estado en medio de nosotros, el que había caminado en medio de nosotros, ahora no se entiende y muere por nosotros y presenta su sangre delante del Padre. El Padre acepta el sacrificio, es glorificado y una vez que es glorificado, él comienza su oficio de intercesor. Y lo primero que él hace delante del Padre es rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Por eso es que le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que después de 10 días de él haber ascendido al Padre, los discípulos obedecen, van y están en el aposento alto, y en el aposento alto están clamando, están esperando por la promesa, están esperando por el advenimiento del Espíritu Santo, número uno, basado en el antiguo pacto y luego confirmado por Jesucristo, y ahora vamos a ver que se confirma en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 clamando, esperando la promesa que Jesucristo les había dicho, rogando al Padre y el Padre rogando, Jesucristo rogando al Padre. Y una vez que está en esta posición de intercesor, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes son empoderados. Después de sufrir la pérdida del maestro, ahora ellos están llenos del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendría a habitar en sus corazones. Dice, y yo rogaré al Padre, y note lo que dice, y os dará otro consolador. La palabra otro significa de la misma naturaleza, de la misma calidad, de la misma esencia, con las mismas cualidades. ¿De quién? De Jesucristo. O sea que alguien idéntico a Jesucristo iba a estar con ellos. Y a esta persona que nosotros conocemos como el Espíritu Santo se le da aquí el nombre de Consolador. Dice, y os dará otro Consolador, o sea, alguien que los va a animar, alguien que los va a confortar, porque vendrían días difíciles. Vendrían días de persecución, vendrían días de crisis, donde muchos de ellos tendrían que poner su vida por el testimonio de Jesucristo. Iba a haber persecución, los demonios se iban a levantar, las autoridades los iban a perseguir y muchos de ellos iban a sufrir el martirio. En medio de toda esta crisis, para poder llevar adelante la obra del establecimiento del reino de Dios, ellos necesitarían al Consolador, a alguien que estuviera al lado de ellos para animarlos, para guiarlos, para motivarlos, para inyectarles energía, para que ellos no dejaran de hacer la obra de Cristo. Ese es el Consolador, querido hermano, y Él está con nosotros. Desde aquel día que descendió en el Pentecostés, Él sigue activo
en los que creen en Él. Sigue activo en la iglesia. Cuando nosotros vamos a dar testimonio y el enemigo se quiere levantar, Él está ahí para darnos palabra. Cuando alguien nos tira a la puerta, Él está ahí para motivarnos. Cuando hay un problema en medio de nuestra familia, Él está ahí para darnos poder, para darnos fuerza, para darnos ánimo, para que nosotros como cristianos sigamos adelante. Él dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa. El consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros. Así que te animo a que sigas adelante, confiando que con nosotros, al lado de nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo. Y Él, por el poder de Él, dice la Biblia, que Él pone el querer como el hacer, según es su santa voluntad. Él está con nosotros. No estamos huérfanos, no estamos desamparados. Jesucristo ha rogado al Padre y el Padre ha enviado al Consolador. Muy bien, hemos llegado al final de esta meditación, de este estudio, y vamos a las preguntas fáciles. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muy bien, ya la mayoría de nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En el plan salvífico tenemos la acción de Dios a través de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo habitan en nosotros para darnos vida eterna. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en el creyente? Lo acabamos de mencionar, es traer consuelo, traer alivio y traer fortaleza para que sigamos adelante, para que no nos desanimemos en seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Y para memorizar, pues el versículo del capítulo 14, el versículo 16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Memorice eso para que en momentos difíciles, en momentos de crisis, usted sepa que no está solo, que no está huérfano, que es un hijo de Dios y que Dios le ha enviado al Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso en el cual estamos aprendiendo de tu palabra. Yo ruego, Señor, para que aquellos que van a escuchar, van a ver este video, puedan ser ministrados por el Espíritu Santo, sean empoderados. Si hay alguien sufriendo en este momento soledad, tristeza, se siente desamparado, se siente huérfano, se siente que no tiene ayuda, en este momento, Señor, pueda recibir la fortaleza del Espíritu Santo que está en nosotros y que está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias nuevamente por su amable atención a este programa. Queremos recordarle de que nos ponga ahí like, déjenos un like, porque el Espíritu Santo lo está usando a usted también para animarnos a nosotros a través también de sus comentarios. Y si todavía no se ha suscrito a este canal de Emmanuel Carey, suscríbase para que cuando salga un nuevo mensaje usted pueda recibirlo. Active también la campanita que está ahí. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.